Hola, buenos días. ¿Pueden prender su cámara, por favor? Maestra, yo no voy a poder prender mi cámara porque estoy en otra computadora y no tiene cámara. Está bien, Ángel, gracias. Abigail, tenía mucho tiempo que no te veía. Mucho tiempo. Sí, ¿verdad? Completamente diferente al semestre pasado, ¿eh, Abigail? Sí, No, estabas más activa el semestre pasado, Abigail. No sé qué pasó. sí, una disculpa, maestra. No sé si filosofía los deja pensando mucho. ¿Verdad, Abigail? Sí, la verdad, sí. Y también Ceciliano igual, también la identificaba más el semestre pasado. Pero bueno, nos habíamos quedado en Francis Bacon, ¿verdad? Habíamos contestado las tres preguntas detonadoras, Santi. Sí, estamos en proceso de Sí, darlo. sí, estábamos hablando de que el conocimiento es poder, ¿verdad? Que cuando nosotros conocemos o adquirimos diferentes conocimientos, nosotros empezamos o sabemos y tenemos la oportunidad a lo mejor de argumentar o debatir cuando tenemos cierto conocimiento, ¿verdad? Entonces nosotros, este, pues con Francis Bacon, como ya les había mencionado en la clase pasada, se queda atrás lo que fue la época medieval y empieza como a surgir toda esta cuestión de la ciencia, ¿verdad? Por eso él también es uno de los grandes científicos de Inglaterra, ¿no? Y sobre todo es el que empieza a argumentar acerca del método y del método inductivo también. Acuérdense que cuando nosotros hablamos de inducción es cuando nosotros vamos de cuestiones particulares a cuestiones generales, ¿sí? Es cuando nosotros empezamos como a dar ciertas pistas para que lo entiendan en lenguaje más coloquial, es cuando empezamos a dar como ciertas pistas y llegamos a la verdad o a lo general. Francis Bacon decía que no se podía llegar a ninguna verdad absoluta si no podía ser comprobable, no podías suponer, no podías como creo, no, tienes que comprobarlo, tienes que tener un método y debes, sobre todo, lo debes de experimentar, ¿no? Entonces nosotros con Francis Bacon dejamos un poco atrás lo que es la época medieval, aunque todavía creo que ya les había dicho que nos vamos a encontrar a dos filósofos aquí en la filosofía moderna que intentan defender también la postura de la existencia de Dios, porque existe ese debate entre lo que era la ciencia y la fe, ¿no? Y ellos em, pues venían dejando atrás toda esa era donde se defendió. eh, que existía un Dios, ¿no? Y que todo se comprobaba a través tal vez de la cuestión de la fe. Y aquí no, aquí empieza la época moderna, empieza la época, como también se le llama la época de la luz, del renacimiento, y donde ya se hacen grandes aportes a lo que es la ciencia, ¿no? Aquí también vamos a ver a René Descartes, que él es un gran matemático, yo creo que ustedes se dan de topes con él en geometría analítica. ¿Ya llevan geometría analítica? ¿Todavía no No, había? ¿Todavía no? Bueno, ya llevarán y em, ya llevarán. Y entenderán esa parte de y René Descartes. entenderán esa parte de René. No, todavía no, pero es un dolorcito de Sí, cabeza. ¿verdad, Yuri? Y ya- Sí, sí, lo sé, lo sé. Entonces, a ver, niños, vamos a ver de qué se trata la teoría
de ídolos, ¿va? Les voy a compartir un video y ahorita ustedes me van a ayudar a llenar una diapositiva que tengo y eso es lo que vamos a subir de evidencia a la plataforma. La semana pasada no hubo evidencia del libro ni de nada, pero sí empezaron a trabajar sus proyectos individuales y colaborativos, ¿verdad? De hecho, ya los tienen, ya nada más los tienen que subir, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, acuérdense que es exactamente lo mismo que hemos trabajado con los demás filósofos, pero aquí en este módulo va a cambiar con dos filósofos importantes. El primero es Hobbes y el segundo es Rousseau. Y ya está asignado en la plataforma, está el formato, ya solo lo tienen que llenar. ¿Tienen alguna duda de eso? ¿No? ¿Todo está bien? Bueno, entonces les comparto el video. Vayan haciendo anotaciones, para que me vayan ayudando a llenar la tablita. Filósofo que vivió entre el siglo XVI y XVII, conocidísimo fundador o precursor del empirismo inglés. Su cita más conocida o célebre es "El conocimiento es poder", aclarando que solo podemos servirnos de la naturaleza si conocemos sus leyes y así podemos obedecerla. Todos sus nuevos postulados acerca de la ciencia, la filosofía o lo que hoy llamaríamos epistemología, los publicó en el Novum Organum, un tratado que trataba de reemplazar precisamente el órgano o la herramienta aristotélica de la lógica por una nueva lógica de la ciencia o de la filosofía epistémica para llegar a alcanzar o conocer el saber. Para Bacon deben superarse 4 ídolos, en el sentido más estricto antropológico cristiano, es decir, estas imágenes falsas que se pretenden verdaderas, a las cuales adoramos y que nos impiden llegar a la verdad. Si acá la palabra imagen la reemplazamos por representaciones, estaríamos perfectamente comprendiendo de qué habla Bacon. Es lo que Bachelard diría obstáculos epistémicos o lo que en psicología se conocen como sesgos cognitivos. Para Bacon existen 4 ídolos: los ídolos de la tribu, los ídolos de la caverna, los ídolos del mercado y los ídolos del teatro. Vamos a ver brevísimamente de qué se trata. La ídola tribu en latín o ídolos de la tribu se refiere a los ídolos de la especie o del género humano. Ya que todavía no se publicó El origen de las especies de Darwin, la palabra un poco biologicista todavía no está de moda. Así que, ¿a qué se refiere? Precisamente a todos los obstáculos que tenemos cuando nos ponemos a pensar, a reflexionar. Se me viene a la cabeza generalización apresurada, falsa analogía, afirmación del consecuente, todas las que ya habitualmente conocemos. Aceptar más fácilmente o con más deleite las ideas que ya conocemos por costumbre o hábito, es decir, las ideas aceptadas por todos, y rechazar las nuevas hipótesis o teorías por ser precisamente chocantes o nuevas. La segunda es la ídola specus o ídolos de la tribu. Dice Bacon que cada uno, ídolos de la caverna, que cada uno adorna o decora o idolatra en su propia caverna personal ídolos específicos, es decir, ya no los ídolos de la especie, sino los ídolos del hombre o la persona particular, con su propia educación, hábitos y costumbres, tendiente a aceptar lo que habitualmente es común para él. Me imagino en este caso de ideas como nacionalismos o de familiaridad, etc. La tercera son las idolafori, y en este caso voy a aclarar que es mejor traducir como, en lugar de ídolo de mercado, ídolo del foro, es decir, de la plaza pública, del ágora. El ser humano, por nuestra propia naturaleza gregaria, nuestra tendencia a ser un ser social, necesitamos comunicar nuestras ideas, pero para comunicarnos nos valemos de una herramienta que es falible, como es el lenguaje. Como diría el psicólogo Brunner, la palabra se convierte en metáfora dominante. Al usar una palabra, al definirla,
queda cristalizada, queda como escrita en piedra y es difícil pensarla desde otro punto de vista o otra perspectiva. Se me viene ahora a la cabeza, obviamente, Heidegger y su idea de que toda la filosofía occidental está errada al haber confundido el ser con los entes. El cuarto ídolo y el último son las idola theatri, es decir, los ídolos del teatro. Para Bacon, todas las grandes teorías o cuerpos teóricos, como el aristotelismo, se convierten en, por así decirse, ideologías o, en palabras de Kuhn, paradigmas, que precisamente determinan nuestra forma de percibir, entender e interpretar el mundo, la realidad. Y los estudiosos, los sabios, los expertos, al tener estas herramientas a la mano, de las cuales valerse para interpretar la realidad y defenderse, las usan habitualmente y creen que son ciertas. Y así se entran en disputas sin sentidos con otros paradigmas y otras teorías y tratan de defender lo suyo y atacar lo ajeno. Esto obviamente ciega la capacidad del filósofo, del investigador, del científico, de llegar a conocer algún tipo de algo que se asemeje al orden de la verdad. Hasta aquí nuestro brevísimo repaso por los ídolos que plantea Bacon. Y hasta ahí termina, ¿verdad? Vámonos pasito por pasito, ¿va? Em, ¿Cómo se llama esta teoría? ¿La teoría de qué? De la especie o género. Ah, sí, por ahí va, pero tiene un nombre específico. Se llama la teoría de ídolos, ¿va? Sí, y hay 4 tipos de ídolos. ¿El primero cuál es? El Si de no, tribu. ajá, muy bien, gracias. Ay, es que no me acomodo. ¿Y en qué consiste? En la raza humana. De las creencias de la raza humana en general. Ese, bueno, vamos a ponerle el 2, punto, y le vamos a poner ídolos de la tribu. Ídolos de la tribu. Hay uno antes, Eric, creo que fue el que me habló Eric, ¿verdad? Es que no El los veo primero es de ninguno. la tribu, después sería el de, ¿cómo se llama? Caverna, después el de mercado y después el de teatro. ¿En qué consiste el ídolo, los ídolos de la caverna? Son las creencias que solo, que son, ¿cómo decirlo? De entre personas, solamente una persona es individual, es una creencia individual de la persona. Sí, son las creencias individuales de las personas. ¿Qué intenta decir Bacon? Así en términos coloquiales y rápidos para que lo entiendan con su teoría de los ídolos. Bueno, eso de ídolos viene de ideología, de pensamiento, ¿sí? De los pensamientos que no nos permiten avanzar hacia conocer el conocimiento verdadero. Ajá. Hacia poder encontrar nuevas ideas también, ¿no? Él decía que el ser humano se enfrentaba con diferentes obstáculos. Entonces, él hace esta teoría precisamente de lo que estamos hablando y de lo que nos comenta Eric. Los ídolos de las cavernas, pues, o el ídolo de las cavernas se refiere a las creencias que podemos tener como seres humanos, ¿no? Y que no nos permiten conocer más allá de la verdad porque nos aferramos a esas creencias, ¿sí? Así en un contexto muy general. Entonces tenemos ídolos de la tribu, y ídolos de la plaza o ídolos del foro. Ídolos del teatro.
Lo están copiando en su libreta, ¿verdad? ¿De qué se tratan los ídolos de la tribu? Si se perdieron en el video, en la página número 56 también están enumerados en su libro. ¿Se refiere al género humano? Sí, al género humano y a qué más. Se refiere al género humano, a la generalización, a las costumbres, a los hábitos, ¿verdad? ¿Fue Abigail la que me habló? Sí. Sí. Gracias, Abigail. Ajá. ¿Y los ídolos de la plaza o del foro? Se refiere a las tendencias gregarias, el lenguaje. mm, Ajá. ¿Y los ídolos del teatro? Mm, Se forman con la aceptación acrítica de ideas que se siguen porque son tradición. Ajá. a los cuerpos, a las ideologías, teorías, paradigmas. Sí, se forman. Ajá. Porque están de moda o porque las dijo alguien con alguna autoridad intelectual. Sí. Ideologías. Están de moda. Le vamos a poner con autoridad porque a veces ni siquiera tienen autoridad intelectual. Tal vez en el tiempo de Bacon podría ser que con autoridad intelectual, pero ahora ya no. Porque esta se refiere mucho a la cuestión aristotélica. Ustedes recordarán que en la época medieval se siguió mucho el pensamiento aristotélico, ¿no? Entonces, el que tú te encasilles con una idea precisamente porque lo dice esa autoridad y yo tengo esa ideología, eso es a lo que se refería Bacon. Eso era lo que él decía, que era lo que no te podía permitir avanzar en la cuestión del conocimiento. Todo esto que ustedes ven aquí, esta teoría que él desarrolla, les vuelvo a repetir, son los obstáculos que él ve que no permite que se lleguen a ese conocimiento. Y muchas veces era precisamente esas ideologías o paradigmas. Los paradigmas son las construcciones de pensamiento que ya tenemos tan arraigadas que nos cuesta trabajo romperlas, ¿no? Nosotros podemos decir, es que como Aristóteles lo dijo, es lo que dice Aristóteles, ¿no? Y no se podían formar nuevas ideas. Entonces él decía eso, ¿no? Que no precisamente teníamos que seguir las ideas de ciertas autoridades para seguir creyendo lo que es, ¿no? Sino se podían generar nuevos pensamientos, nuevos conocimientos, nuevos aportes a las ciencias, pero también él, les vuelvo a repetir, él crea esta cuestión del método. Entonces, cuando nosotros tenemos un método, nosotros,
voy a dejar de compartir la pantalla. Cuando nosotros tenemos un método, nosotros tenemos todo un procedimiento para poder llegar a lo que nosotros creemos que es. No nada más nos vamos a quedar en la primer ideología o en la primer en el primer obstáculo que él decía, lo que yo creo es mi creencia. No, lo debo de aprender a comprobar, ¿no? También él decía que existían diferentes obstáculos también con la cuestión del lenguaje. Muchas veces utilizamos palabras eh, que creemos que son y nosotros las utilizamos. Este se da mucho con las groserías. No sé si les ha pasado que a veces cuando ustedes van al diccionario y ustedes se dan cuenta de lo que significa la palabra, ni siquiera tiene que ver con el contexto de lo que yo quiero decir, ni siquiera tiene que ver con ofender a la persona, ¿no? Por lo regular, cuando usamos palabras o cuando usamos groserías, es porque queremos ofender a la otra persona. ¿Están de acuerdo? Aún así sea en cotorreo, aún así sea mi amigo, sea mi amiga, si yo utilizo una mala palabra es con el objetivo de ofender. Entonces, muchas veces cuando yo uso esa palabra, ni siquiera tiene que ver con el contexto que la estoy usando, ¿no? A eso se refiere la ideología del teatro, ¿no? Y también tenemos la ideología de la tribu o ídolo de tribu o los ídolos de la caverna, ¿no? Y lo de los ídolos de la caverna tiene que ver mucho con el mito platónico de la caverna, ¿sí se acuerdan? De los tres esclavos que están en la cueva y que no permitían nuevas ideas y que eran ignorantes ante la luz del conocimiento porque se enfrentaban a diferentes obstáculos. Esa ideología tiene que ver con la teoría de Platón. Y tenemos la de la tribu. ¿Ustedes creen que de todas formas el ser humano en la actualidad se enfrenta a estos diferentes obstáculos para aprender o para obtener el conocimiento? ¿Me podrían dar un ejemplo de eso? Nada más uno, no se amontone. Nada más uno. Un ejemplo. ¿No? Santi, ¿dónde está? Ah, que, bueno, tienen que ver con lo de ídolos del teatro, que se forma con la aceptación no crítica de las ideas, y como se decía, que muchas veces no tienen pues, la autoridad para decir ciertas cosas. Entonces, yo creo que ese es un error que pues, pasa muy seguido actualmente, porque, pues, por ejemplo, a veces seguimos las ideas de personas, en este caso, pues, no sé, influencers, que Ándale. precisamente no tienen la autoridad intelectual, ¿no? Entonces, a veces, muchas veces ellos caen en errores y nosotros lo recalcamos porque pues, son famosos y así. Exactamente, Santi. Fíjate que sí me gustó tu ejemplo y de hecho estaba pensando en eso, ¿no? Muchas veces todos, por eso les decía, bueno, en la época de Bacon era autoridades intelectuales, en su época, ahorita no, ahorita es eh, diferentes influencias, como decía Santi, ¿no? Diferentes personajes que pueden saltar como personajes de moda y seguimos su moda, seguimos lo que dicen, lo que hacen, cómo se pintan, y muchas veces no sabemos ni el significado de su vestimenta, ¿no? De su moda, de sus palabras, de su música, si ustedes lo quieren ver así. Ahorita les voy a poner un ejemplo. Avi, ¿querías hablar? Levantaste tu mano, mi amor, dime. Ah, sí, otro ejemplo sería también hay personas que incluyen, por ejemplo, en ídolos de la caverna. Ajá. Cuando antes los papás de antes no dejaban estudiar a las mujeres y les impidían que pues estudiaran, y pues nada más las tenían para la casa y pues no crecían en conocimientos. Sí, muy bien, Abigail, encontraste un muy buen ejemplo.
Exactamente, esas creencias de que también la mujer no puede estudiar, ¿no? Y hasta la fecha, o sea, a la mejor, no lo perciben tan marcado como años atrás, pero pongan mucha atención muchas veces en las conversaciones de sus familiares y van a ver cómo le apuestan más al crecimiento de los hombres que al de las mujeres. Si no, pónganle atención a sus abuelitos, a sus tíos, a lo mejor sus papás ya no, ¿verdad? Y yo estoy muy orgullosa y muy contenta de que a lo mejor sus papás ya no y sueñan con que las niñas tengan una profesión y sean eh, grandes en la cuestión de poder desarrollarse en un trabajo laboral, ¿no? Pero muchas veces ese tipo de ideologías no permiten que la mujer crezca en esos ámbitos, ¿no? Y no es que tengamos algo que sigamos arrastrando o que sea una cuestión feminista, no, no es eso, todavía sigue muy marcado, ¿no? De hecho, hasta en ciertas ideologías que tienen ciertas empresas para contratar a mujeres y a hombres, ¿no? Entonces, ese fue un muy buen ejemplo, Abby, muy buen ejemplo. Tenía otro ejemplo por ahí que está muy de moda un muchacho que se llama, yo creo que lo han visto mucho en las redes sociales porque tiene muchos TikTok y muchos videos, ¿no? Un muchacho que se llama Camilo. ¿Han visto cómo se viste? ¿No han visto? Sí, sí lo han visto. Han visto que hace muchos videos con su esposa, que es la hija de Ricardo Montaner. ¿Han visto como la onda que traen en la cuestión de moda de su vestimenta? Sí, ¿y saben por qué? ¿No? Ellos como que tienen o están muy apegados como a esta cuestión divina y todo esto, pero también es como una moda eh, ah, rajastaní de parte de él. Los rajastanes viven en la India. Entonces traen como mucho esta onda de la meditación, como de la felicidad, de tratar de encontrar la felicidad por medio de la paz interior, del equilibrio del ser humano. Entonces, esa moda que él trae en sus bigotes así, a lo mejor a nosotros se nos hace rara, ¿verdad? Y así como que trae una moda en el bigote, pero en Rajastán todos los, eh, todos los hombres usan el bigote de esa forma porque es un símbolo de sabiduría. Entonces, muchas veces cuando nosotros desconocemos esas modas, las seguimos y no sabemos lo que significan. Sabemos que se ven bien y yo lo quiero hacer y lo hacemos, pero no sabemos qué significa. Y a eso se refería mucho Bacon, ¿no? A seguir precisamente ese tipo de ideas, ese tipo de paradigmas que podrían estar bien siempre y cuando nosotros sepamos lo que significan, ¿no? Lo que representan, lo que simbolizan. Los tatuajes por igual, ¿no? Si yo sé lo que significa el tatuaje, también no está mal que me lo haga, ¿no? El pintarse las uñas, yo he visto que muchos hombres traen las uñas pintadas, pero si me dicen qué significa o qué representa, pues también está bien, ¿no? Pero era lo que precisamente decía Francis Bacon. Todo lo que impide tener un conocimiento, tener objetividad en la verdad, es la teoría eh, de ídolos que él desarrolla, ¿no? Entonces, es muy interesante lo que él nos menciona acerca de la teoría de los ídolos. Y después de él tenemos a René Descartes. René Descartes, pues como ya estábamos mencionando, René Descartes, pues es un matemático muy importante también y lo encontramos dentro de la filosofía moderna y él me gusta mucho porque él siempre dice que dudemos de todo lo que se nos presenta. Por eso en sus preguntas detonadoras en la página número 57, ustedes tienen 3 preguntas. La primera dice, ¿qué significa la duda metódica? ¿Es necesario dudar para poder conocer? ¿Qué significa el racionalismo? Él bueno, él y ellos y los que vamos a ver aquí siempre le apostaban al racionalismo, a razonar las cosas para poder llegar a la verdad. Todo el tiempo te tenías que guiar por medio de la razón. Aquí ya no existía como la fe. Vamos a encontrar a 2 filosofías por ahí que
que todavía creen en esta cuestión divina, ¿no? Pero él decía, tenemos que razonar aquí, el racionalismo es lo que es el que va a rifar en la época de la filosofía moderna. Todo lo tienes que comprobar, todo lo tienes que experimentar, pero sobre todo tienes que dudar. ¿Cómo va a surgir el nuevo conocimiento? Dudando de lo que te están diciendo. Y de verdad fue cierto lo que dijo Aristóteles, y de verdad será cierto el plano cartesiano que nos menciona eh, Descartes. ¿Sí me explico? Él decía que siempre teníamos que dudar de lo que, de lo que nos decían. No podías quedarte con lo que la autoridad te podía decir, ¿no? Con lo que yo te estoy diciendo, no. Él decía, tienes que dudar para poder conocer. De hecho, de ahí surge el conocimiento, de la duda, de preguntarte lo que es. Entonces, nosotros vamos a continuar con René Descartes el día jueves. Con René Descartes el día jueves y vamos a ver lo que él dice de sus reglas acerca del método cartesiano. Y la primera regla es la regla de la evidencia. Ustedes lo pueden ver o pueden seguir lo que les estoy diciendo en la página número 58. Regla de la evidencia, regla del análisis, regla de la síntesis y regla de las numeraciones. ¿Ya vieron? Vayan encerrándolo en un circulito, ¿va? Para que ese día rápido lo identifiquen y rápido para poder explicarlo. ¿Tienen alguna duda, niños? ¿No? Va. Entonces, una de las evidencias que me van a subir va a ser la teoría de los ídolos. Perdón. Pero Se las vuelvo a poner. Muchas gracias. Se las vuelvo a poner aquí, ¿va? Para que me suban este pequeño apunte, porque de René Descartes, de Bacon, no hay actividad en su libro, sí hay, pero ya la platicamos. Dice que pongan ejemplos acerca de las ideologías, ¿va? Yo nada más quiero que me suban el cuadrito que está aquí, ¿va? Ya le tomaron captura, ya le escribieron, ya está todo. Maestra, tengo una Mande, duda. dígame. Es, es con respecto al proyecto. Dime. Bueno, es que yo vi que subió un apartado y en ese mismo apartado viene el individual y el colaborativo. Ajá. En ese apartado, por ejemplo, un integrante sube el colaborativo y su individual y los demás solamente el individual. No, Santi, acuérdense que todos deben de subir el colaborativo, todos. Sí, no importa que no sé, bueno, como siempre, ya los conozco, a mí no me tienen que estar diciendo, ya sé que se los reparten, que aunque sea un equipo, te toca a ti, Abigail, el de filosofía, ¿no? Por ejemplo, que no tendría que ser así. Así no es un trabajo colaborativo. Se supone que se junta todo el equipo, comparten las ideas y lo hacen. Pero bueno, como ya me sé sus estrategias, eh, por ejemplo, si a Abby le tocó así, se los manda a Sandy y de todos los integrantes del equipo tienen que subir el documento. Eh, Se los puse, sí, estoy consciente de que los módulos pasados se los había dividido, ¿no? Les había puesto proyecto individual, proyecto colaborativo, en dos apartados diferentes, ¿verdad? Y ahorita se los subí juntos, precisamente para que no se les olvide subir el colaborativo, porque hubo muchos problemas de que a muchos se les olvidaba subir el colaborativo y yo necesito tener todos sus trabajos, de todos. ¿Sí me explico? No nada más que lo suba el integrante que le tocó, no todos lo tienen que tener. ¿Sí quedó claro, Santi? ¿O sí resolví la duda o quedó igual? No, sí está bien de que todos suben el colaborativo y ya ellos hacen el individual, ¿no? Sí, ya ustedes ahí lo componen y me lo suben en un solo apartado, ¿va? ¿Tienen alguna duda más? ¿No? ¿Está bien? Bueno.
Bueno, niños, entonces nos vemos el jueves. ¿Sí? Sí, adiós, Abby. Adiós. Gracias, Santi, por el corazón. Gracias, Fer, bye. Adiós, Ceci. Cuídense, adiós, Abby. Adiós, Valderas, usted ya no participa. Nos vemos, cuídense mucho.